Ya, en un momento me van a dejar compartir. El Colegio APU. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Esperando, como siempre, que estén bien, que sus familias estén bien, ya, para, pues, con mayor calma, ¿no? Dedicarnos a estudiar y en el futuro poder aportar más, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestro país, que tanto lo necesita. Bueno, el día de hoy vamos a tratar dos temas cortos, que son el nacionalismo y la unificación italiana. ¿Ya? Vamos a ver estos dos temas. Tenemos que entender entonces el día de hoy qué cosa es esto del nacionalismo, ya qué características presenta y cómo nació Italia. Porque Italia es un país más joven que el Perú. El Perú nació en 1821, consideremos esa fecha, con la proclamación de la independencia. En cambio, Italia va a nacer en 1861, 40 años después. Así que Perú es un país más viejo que Italia, un poquito más. Así que son las dos, ¿no? Los objetivos que tenemos el día de hoy, comprender estos temas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta tarea. Bien, lo primero sería preguntarnos qué es el nacionalismo, qué es esto, ¿no? Ya, porque otros, en vez de hablar de nacionalismo, hablan de patriotismo, tal vez una palabra más conocida por nosotros. Cuando decimos patriotismo, estamos hablando pues de un sentimiento, un amor que sentimos hacia la tierra donde nacimos. En este caso, pues el Perú, ¿ya? Y eso es algo más complejo, es algo más amplio. El nacionalismo, ¿ya? Es toda una ideología, todo un movimiento político. El nacionalismo va a provocar revoluciones. El día de hoy nos toca hablar de una revolución política que vamos a llamar la unificación de Italia. ¿Ya? Entonces el nacionalismo es algo más amplio que el patriotismo. El patriotismo, sin embargo, está incluido acá. Acá también vamos a destacar, pues, ese sentimiento hacia la patria, esa identificación con la tierra donde hemos nacido. Muy bien, chicos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esto de nacionalismo? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come el nacionalismo? ¿No? Para darnos una idea, por acá observamos una imagen donde distintas personas de distintos países están levantando sus banderas, ¿ya? Por ahí identifico la bandera de Francia, la de Alemania, la de Italia, ¿ya? Bueno, no conozco todas las banderas de Europa, ¿ya? Pero identifico varias banderas europeas. Muy bien, ¿por qué esta gente estará frente a todos levantando sus banderas? ¿Mm? Porque nosotros, tal vez en fiestas patrias, también hacemos lo mismo. Queremos ponernos por los colores de nuestra patria. ¿Por qué hacer eso? ¿No? ¿Por qué? Pues por una identificación con este país, por un, ¿no?, cariño que tenemos al país, porque a pesar de todos los problemas que el Perú tiene, que ha tenido y que va a tener, pues de todas maneras hay otras cosas que nos hace pues agradecer el haber pues nacido en esta tierra, ¿no? Ya no voy a cantar, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, ¿no? Ya, pero pues digamos que lo positivo pesa más. ¿Ya? La mayoría de los peruanos pues son buena gente, se comer muy rico acá, hay lugares muy bonitos, entonces hay cosas positivas, pero lo mismo piensan los chilenos de su país y los franceses de su país, ¿no? Y los norteamericanos, pues, ¿no? Y los italianos y todos los demás. Entonces cada uno va desarrollando pues estos sentimientos, esta identificación. Por eso cada gente está levantando sus banderas. ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue así? Pues no, ya. Por ejemplo, hace 500 años, hace 400 años, pues los franceses no levantaban la bandera de Francia, ni siquiera había una bandera de Francia. Lo que había era una bandera de la familia que gobernaba Francia, ¿ya? Digamos la familia Borbón. La familia Borbón tenía su bandera.
con su color blanco, con sus ya, ahí diseños. Entonces los franceses que tenían que tener pues la bandera del rey, ¿ya? Pero es la bandera del rey, no es la bandera ya de los franceses. Por eso, si ustedes recuerdan lo que estudiamos el año pasado, ¿ya? Por eso, cuando estalló la Revolución Francesa, esa bandera del rey, esa bandera blanca, fue cambiada y fue reemplazada por otra bandera, por la bandera revolucionaria, de tres colores. Recordarás, era esta bandera que está acá, blanco en medio, azul y rojo a los extremos. La bandera de Francia, que hasta el día de hoy, pues, identifica a este país. Entonces, no siempre existió esto de la identificación, del patriotismo, del nacionalismo. En la historia, esto va a surgir, ¿ya? Y justamente surge esto con la Revolución Francesa. Pero antes de continuar, nos habíamos preguntado qué es el nacionalismo. Entonces, vamos a poner una respuesta. Dice, el nacionalismo es una ideología. Ideología. El patriotismo no llega a ser una ideología, ¿no? El nacionalismo sí. Una ideología es una concepción, ¿no?, ideológica, es una manera de ver el mundo, es una manera de entender, ¿no?, el gobierno, entender, ¿no?, el papel de la gente, una manera puede pensar, ¿ya? Hay ideologías políticas, ¿no?, económicas, religiosas, filosóficas, etcétera. En este caso, el nacionalismo va a ser una ideología política, ¿ya? ¿Qué defiende esta ideología? ¿Qué defiende el nacionalismo? Creo que su nombre ya no lo dice. Yo le pregunto qué defiende el nacionalismo, qué plantea, pues lo van a sacar rápido, porque dentro del término nacionalismo, ¿qué palabra se encuentra, muchachos? ¿Ah? ¿Qué palabra se encuentra? A ver, apóyenme, no me dejan hablando solo. A ver. La nación, por supuesto, señorita Fernández, la nación. Entonces, lo que va a defender el nacionalismo es a la nación, ¿ya? Es el derecho, son los derechos que las naciones tienen. Profe, yo sé que nosotros como personas tenemos derechos. ¿Las naciones también tienen derechos? Sí, también tienen derechos, ¿ya? Así es. ¿Y cuándo y por qué esto? Ah, porque a veces hay otras naciones, otros países que nos quieren decir a nosotros qué cosa hacer, qué cosa hacer, ¿ya? Cuando otros quieren decidir por nosotros, es ahí cuando nosotros que decimos, no, 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 ya nosotros, nuestra nación, ya va a decidir, ya. Ustedes podrán opinar, pero nosotros somos los que decidimos, ya. Entonces ahí es donde el nacionalismo pues entra. Va a defender el derecho de cada nación, ¿sí? De la nación francesa, ¿no?, italiana, de la nación mexicana, de cualquier nación, dice a su autodeterminación política. Ya, aquí nos hemos complicado. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es autodeterminación? Pues es sencillo, es la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Ustedes como adolescentes, les habrá pasado que quieren tomar sus propias decisiones, ¿ya? Pero tal vez por motivo de edad, porque viven con sus papás, en varios casos terminan decidiendo por ustedes. Les habrá pasado. Entonces ustedes dicen, pero yo quiero tomar mis propias decisiones. Entonces ahí es cuando entra esto de la autodeterminación. Auto significa pues uno mismo, ¿no? Uno mismo quiere determinar, quiere decidir, ¿no? ¿Qué es lo que puede o no hacer? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, esto de la autodeterminación está relacionado pues a la libertad que cada nación ya tiene para decidir su futuro político, ¿ya? Así es. Por ejemplo, cuando nosotros, hace casi 200 años ya, decidimos, nosotros los peruanos, qué cosa hacer. ¿Ah, chicos? Hace 200 años, ¿qué decidimos ser los peruanos? ¿Mm? En este año celebramos los 200 años, el bicentenario de esa decisión
que tomamos los peruanos, ¿no? A ver, ¿qué nos contestan los chicos? Ser libres, claro, García, ser libres del dominio de los españoles. Decidimos ser, ¿ya? ¿Qué cosa? A ver, nos están anotando. Gracias, Flores. Decidimos ser independientes, correcto, Flores. Ser un país independiente, ¿ya? Así es, correcto, Maquín, ¿ya? Y así dejamos de ser un virreinato dominado por España para convertirnos en una república, donde nosotros decidimos, ¿ya? ¿Quién nos gobierna? Antes no, antes España decidía quién era nuestro virrey. Ahora nosotros decidimos quién es nuestro presidente, nuestros congresistas, etcétera. Claro que muchas veces elegimos mal, ¿no? ¿Ya? Pero, pues, de todas maneras es nuestra libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que el nacionalismo defiende. Cada nación es libre para tomar sus propias decisiones, sin la intervención de otros países, sin intervención extranjera. Muy bien, entonces uno dice, pero claro, eso está bien, ya todos los países toman sus propias decisiones. Es que no siempre ha sido así, no siempre ha sido así, ¿ya? Porque muchas veces hay naciones que están dominadas por otras. Entonces no toman sus propias decisiones, lo toma pues el otro, ¿no? ¿Ya? O dentro de un gran país, de un país enorme, por ejemplo Rusia, dentro de un país grande, existen varias naciones. ¿Cómo que varias naciones? ¿No se supone que Rusia es una nación? Que no necesariamente. Dentro de un país grande existen varias naciones porque esas naciones tienen diferencias unas de otras. Pueden hablar otro idioma, pueden tener otras creencias, otras costumbres y se sienten diferentes, ¿ya? Yo me siento pues tal, ¿no? Él de otra manera y por eso cuando ocurre esto y esas naciones que están dentro de un gran país tienen problemas entre ellos, ¿qué terminan haciendo muchas veces? Separándose, ¿ya? Naciendo nuevos países, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Checoslovaquia. Este país de Checoslovaquia, chicos, en Europa, existe actualmente Checoslovaquia. Pues Checoslovaquia actualmente, ¿han escuchado de ese país? ¿Existe o no en el 2021? No existe, correcto, Dayana. Ya, así es, Terán, ya no existe. Ese país desapareció allá para 1992. ¿Qué ocurrió? Que dentro de Checoslovaquia vivían dos naciones, los checos y los eslovacos. ¿Qué decidieron hacer? Separarse. Y así también las naciones que vivían dentro de Yugoslavia se separaron. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces Checoslovaquia se dividió en dos estados, Javier Navarro. La República Checa y Eslovaquia, que son los que existen actualmente. ¿Ya? Cuando digo estado, me estoy refiriendo a un país. Muy bien. Entonces, eso ocurre. Eso ocurre. ¿Ya? Por eso las naciones reclaman su derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Ya? Muy bien. ¿Y esto con qué tiene que ver el día de hoy, no? Pues sucede que los italianos, ¿ya? Vivían no en un país, sino en 7 países. Habían 7 Italias. Ellos decían, pero si todos somos italianos, si hablamos el mismo idioma, ¿por qué separados? ¿Por qué no nos unimos mejor para tener una Italia grande y que esté pues en un lugar importante en la historia? ¿Ya? Entonces, estamos hablando del nacionalismo porque el nacionalismo va a influir en lo que vamos a estudiar un ratito, en que los italianos decidan formar un solo país. Y así nace Italia. Igual vamos a ver la próxima semana que habían más de 30 pequeños estados alemanes en Europa, pero todos hablaban alemán. ¿Qué decidieron hacer esos alemanes? Unirse, ¿ya? Porque decían somos una nación, ¿ya? Y vamos a tomar nuestra decisión de unirnos. Y así van a ser Alemania.
¿ya? Así que el nacionalismo, ¿por qué es importante en este momento, ¿no?, de la historia? ¿Por qué es importante? Esto pregunta fija, ¿ah? ¿Qué provoca, qué genera la ideología nacionalista en este tiempo, siglo XIX? Pues la unificación de dos países. ¿Me has escuchado? ¿De qué países? De, ¿mm? A ver, mencióname al menos uno. Ah, ¿qué países se van a unir Italia. bajo la influencia? Italia, correcto, Ayala, gracias. Y el otro es Alemania. Alemania, Fernández, claro, ¿ya? Muy bien, el Chano Vargas, García, ¿ya? Así es. Esos países van a nacer bajo la influencia del nacionalismo, ¿ya? Muy bien, ahí está. Listo, entonces ya más o menos tenemos una idea de qué es el nacionalismo, pero vamos más allá. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es una nación? El nacionalismo defiende los derechos de las naciones, pero ¿y qué es una nación? ¿Ya? Entonces vamos a poner un concepto aquí. A ver, nación es entendida como una comunidad de personas, pero no cualquier grupo de personas, sino como un conjunto de personas, pero que están unidas por diversos vínculos. ¿Qué vínculos? Pues hablan el mismo idioma. En el caso de los italianos, que vamos a estudiar en un momento, pues los italianos, como su nombre nos lo recuerda, hablaban el mismo idioma, ¿ya? Entonces, por más que había un reino llamado Nápoles, había otro, ¿no?, llamado Piamonte, otro llamado Venecia, o está Roma, está Parma, Toscana, todos los que vivían en esos lugares hablaban el mismo idioma. ¿Qué idioma? Italiano. Entonces, esto los hacía sentirse como una misma nación. En cambio, otros europeos de más allá hablaban francés, alemán, ¿no?, español, inglés, griego, ruso. Con ellos no se identifican con los otros que hablaban el mismo idioma, ¿ya? Entonces, una nación es una comunidad de personas unidas por el idioma o por la raza en otros casos, ¿ya? De acá a un tepito vamos a hablar de un hombre muy polémico en la historia, ¿ya? Adolf Hitler, ¿sí? Ustedes han escuchado de Hitler. Muy bien, Hitler, él va a defender la unidad de la nación alemana, pero para Hitler, los que pertenecían a la nación alemana eran aquellos de raza aria. Para Hitler, los alemanes son aquellos que pertenecen a la raza aria, ¿ya? Entonces, para él, su nacionalismo se basaba en una cuestión racial. Entonces, por más que los judíos vivían en Alemania, ya habían nacido en Alemania, hablaban alemán, Hitler no consideraba a los judíos como parte de la nación alemana, porque los judíos eran de otra raza, de raza semita, ¿ya? Como no eran de la raza aria, Hitler no los consideraba alemanes. Entonces, en unos casos, lo que une a los miembros de una nación es el idioma. En otros casos, como el que estoy mencionando, según Hitler, es la raza, ¿ya? Así es, imagínate un gringo, ¿ya? O un morenito, ¿ya? O un mestizo que diga, yo soy eh, o sea, yo soy coreano, ¿no? Y no tiene ojos rasgados, no tiene los rasgos de los coreanos que ustedes conocerán, ¿no? Pero yo soy coreano. Pues como que nosotros identificamos a los coreanos de cierta manera, ¿no? Con cierto aspecto. Al menos debe tener los ojos algo rasgados, ¿no? Pero si no los tiene, entonces estamos identificando, pues, por una cuestión racial también a algunas naciones. En cambio, hay otros pueblos que están muy mezclados, como el caso de los peruanos, ¿no? O la cultura, ¿ya? Y dentro de la cultura, pues, está todo lo que estos pueblos o naciones han creado, ¿ya? En el caso de los italianos que estamos tocando, por ejemplo, los italianos eh, en su comida, pues ellos gustan mucho de las pastas, ¿sí?
gustan mucho de la pizza, la lasaña. Uy, ya me antojé ya, ¿no? Ya sabemos que esa comida es de origen italiano, ¿no? ¿Ya? Entonces imagínate, un italiano que no le guste pues la pizza, la lasaña, pues ya como que no es italiano, ¿no? Como que a un peruano no le gusta el ceviche, hay quienes no le gustan el ceviche o ciertos platos que son propios de acá, pero como que identificamos eso, ¿no? El peruano, ya ceviche, ¿ya? Correcto. El peruano, no sé, chicha morada, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, lo cultural es algo que nos une también como miembros de una nación. O el origen, el origen. Los italianos se consideran descendientes de los romanos, ¿ya? O los italianos dicen, somos la misma nación porque hemos pasado lo mismo a lo largo de la historia, ¿ya? Nos invadieron por acá, nos separaron aquí, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿ya? Muy bien, la religión también. La gran mayoría de italianos, ¿qué religión tienen hasta el día de hoy? ¿Ah? ¿Los italianos qué son en materia religiosa? Recuerda que en Italia están los papas, ¿sí? Ahí están los Católicos, papas, ¿no? Pues en Italia la religión que domina es la, católicos, la catolicismo. católica, claro, la católica. Entonces los italianos son católicos, ¿ya? Y los católicos pues creen en Jesús, en la Virgen. Ujú. Así es. Ellos dicen la Madonna, pues le llaman Madonna a la Virgen María. ¿Ya? Los que no son católicos, pues no rinden culto a María. Ellos hasta le llaman la Madonna, ¿no? Y tienen sus cuadros, ¿no? Como los católicos del Perú también lo tienen. Entonces se identifican también con la religión, con las costumbres, ¿ya? Y así, entonces, una nación no es cualquier grupo de personas, ¿ya? Tiene que ser un grupo de personas, numeroso, ¿no? Siempre, pero que comparten idioma, cultura, historia, creencias, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando comparten eso, ya se sienten una nación, se sienten una nación. Así es, ¿ya? Entonces, si yo viajara al extranjero, pues, en un país, ¿no? Extraño, pues, donde no hay peruanos, y de repente encuentro un restaurante que diga, pues, no sé, en su menú está, pues, ceviche, ají de gallina, no sé, pues, ya, pues, lomo saltado, entonces, esto es de Perú, ¿no? Esto es peruano, ¿no? El que está acá es peruano, y entro, pues, y me emociono porque estoy alejado de mi patria, y, pues, quiero hablar, ¿no? Con el dueño, ya, pues, eso, ¿no? Identificarnos como miembros de una nación, ¿ya? Entonces los italianos se identifican como parte de la nación italiana, los alemanes, los franceses, y cada nación va a querer a su tierra, a su país. Eso es lo que el nacionalismo nos enseña, nos plantea. Muy bien, entonces ya entendemos qué es una nación. No es cualquier grupo de personas. ¿Ya? No es cualquier grupo de personas. Por ejemplo, ¿no? Los venezolanos que se encuentran en buen número en nuestro país, pues muchos dirán, sí, estoy agradecido con el Perú porque acá he podido tal vez ya mantenerme, allá más difícil en Venezuela, pero de todas maneras ese venezolano dirá, pues, pero mi patria realmente es Venezuela, ¿no? Y yo deseo pues volver allá algún día, ¿no? Y que las cosas cambien, ¿ya? Seguramente, ¿no? ¿Ya? Porque ellos pueden haberse contagiado con lo peruano, pero eh, pues tienen otra historia, ¿no? Otras costumbres, otra manera de hablar, ¿no? Entonces se sienten venezolanos, ¿no? Como en efecto lo son por nacimiento. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahora, si nos metemos a la historia, nos preguntamos, ¿cuándo surge el nacionalismo? ¿Cuándo surge? Surge con la Revolución Francesa, muchachos, con la Revolución Francesa, ¿ya? Y la Revolución Francesa, justamente empezó a finales del siglo XVIII, como Guaira, pues, nos lo está señalando. En efecto, ¿ya? Los franceses, ¿qué hicieron? Pues, los franceses lucharon contra un rey absolutista,
que tenían llamado Luis XVI. Porque eh, Francia era un país, pues, al servicio de una persona, el rey, cuando en verdad debía estar al servicio de su gente, de los franceses. Ellos lucharon por sus libertades, pero también lucharon por su patria, por Francia. Porque cuando se dio la Revolución Francesa, otros países, otros reinos de Europa intentaron invadir a Francia. Austria, Rusia, Inglaterra, etcétera, intentaron invadir a Francia y acabar con su revolución. Entonces, ¿los franceses qué hicieron? Los franceses salieron a enfrentarlos, a defender a su patria. ¿Y qué cosas crearon en esas circunstancias? Crearon su bandera, esa bandera, ¿sí?, que hasta ahora tienen, ¿sí?, azul, blanco, rojo, ¿ya? En medio de esa lucha contra otros países, los franceses crearon su himno nacional, la Marsellesa, ¿ya? Un hermoso himno. Muy bien, entonces los franceses le enseñaban al mundo que había que defender a la patria frente a la invasión de otros países que querían acabar con su proyecto revolucionario. ¿Ya? Muy bien, entonces defender a la patria, poner una bandera, crear un himno nacional, ya son elementos que forman parte del nacionalismo que estamos tocando el día de hoy. Pero pasaron los años y aparece en Francia un gran general convertido en emperador llamado Napoleón Bonaparte. Y Napoleón lo que hizo fue invadir a muchos de estos países que habían querido antes invadir a Francia. Y a otros los invade. Por ejemplo, invadió a los españoles, invadió España, invadió territorios de Italia, territorios alemanes, invadió territorios de Suiza, de Bélgica. Napoleón Bonaparte quería, pues, construir un gran imperio en Europa, ¿ya? Agrandó, ¿no?, los dominios de Francia. Pero al hacer esto, ¿qué provocó Napoleón Bonaparte? ¿Ya? Por ejemplo, ya, Napoleón y los franceses invaden España. ¿Qué provoca esto entre los españoles? ¿Qué provoca? ¿Qué provocaría, chicos, en ustedes si mañana Chile invade el Perú? ¿Ah? ¿Qué provocaría? Diría, ah, bueno, está bien, los chilenos vacunan mejor, así que nos van a vacunar antes. ¿Ya? Que nos gobiernen. ¿Ya? Mañana vamos a cantar el